¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Vamos a iniciar la célula de esta semana y vamos a iniciar orando. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y en donde estás te invito a que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que sea Él quien nos hable. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia y queremos reconocer, Señor, que sin ti, Señor, ¿a dónde estaríamos, Señor? Estaríamos muertos, Señor, estaríamos, Señor, perdidos en el pecado, lleno de dolor, llenos de maldad, Señor, llenos, Señor, de heridas. Pero tú, Señor, nos diste una nueva vida, nos diste el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Y hoy podemos estar en este lugar, Señor, contemplando tu presencia y disfrutando el aprender más de tu palabra. Te pedimos que tú nos instruyas, que tú nos hables el día de hoy de una manera clara, de una manera hermosa, Señor, y que la palabra que veamos el día de hoy nos acerque más y más a tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Súper bien, hermanos. Vamos a iniciar esta célula. Y ahí donde estás tomando apuntes, te invito a que anotemos el título de la célula, y el título de la célula del día de hoy es Jesucristo, el buen pastor. Jesucristo, el buen pastor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14. Juan, capítulo 10, versículo 14. Amén. Muy bien. Muy bien. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 14 dice: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Amén. Muy bien. Y vamos a leer juntos lo que es nuestro versículo a memorizar. Y el versículo a memorizar es el versículo 14. Entonces, ahí donde estamos, vamos a Juan 10, 14. Y dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Una vez más vamos a repetirlo con todo el corazón. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es ese buen pastor. Y sabes, hermano, un versículo antes del versículo 14 dice: el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Sabes? Ese asalariado, al ver el peligro, al ver un lobo, al ver a sus ovejas que están ahí en peligro de muerte, huye. Pero el Señor Jesucristo, Él dio su vida. A diferencia del asalariado, Él da la vida por las ovejas. Él está dispuesto a enfrentar ese peligro porque es el buen pastor. Y ese buen pastor que da la vida por sus ovejas, ese es nuestro Señor. Él pone su vida por las ovejas. Él pone su vida por nosotros. Y es lo que hizo en la cruz del Calvario. Y sabes, esa es la historia de amor más hermosa que podamos experimentar en el mundo. Hay canciones de amor que a veces dicen que podrán subir al monte más alto o nadar hacia el otro lado del mundo, y son cosas que no van a pasar, cosas que jamás van a pasar, hermano, que son muy difíciles de lograr, imposibles a veces para una persona. Pero sabes, la historia de amor más hermosa, lo que sí ha sido realidad, es lo que hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí, hermano. La palabra de Dios aquí nos está diciendo que Él es el buen pastor y Él da la vida por las ovejas, por sus ovejas. Y esa es, hermano, la historia de amor que tú y yo debemos de experimentar en nuestra vida. Y te voy a hacer dos preguntas. La primera es, para usted, ¿qué significa que el Señor ponga su vida por sus ovejas? ¿A dónde estás? Contéstela con todo su corazón. ¿Qué significa que el Señor ponga su vida por sus ovejas? Y la segunda pregunta: ¿qué entendemos nosotros cuando el Señor nos dice: tengo el poder para volverla
a tomar. Tengo el poder para volverla a tomar. Ahí contestemos con nuestras propias palabras lo que entendemos en estas preguntas para poder entrar al punto número 1. Y el punto número 1 nos dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y como te decía, hermano, la palabra de Dios hoy nos dice aquí en el versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces nos enseña, hermano, que Él, el Señor Jesucristo, tomó la decisión de pagar por nuestra maldad, por nuestros pecados, de pagar con sangre en la cruz del Calvario. Él fue el que dio su vida por amor a nosotros. Y esa, hermano, hoy nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo, sabemos que es la historia de amor más grande que ha existido. Que el Señor Jesucristo, siendo santo, puro, sin mancha, en la palabra de Dios nos dice que Él fue lastimado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que pasó el Señor Jesucristo en la cruz es la más grande prueba de amor. Eso es lo que significa el buen pastor, aquel que cuando nosotros estamos en peligro, que cuando nosotros estábamos hundidos en el dolor del pecado, en las heridas del pecado, Él dio su vida por amor a nosotros. Hermano, hermana, ese es el Señor Jesucristo, es nuestro buen pastor, quien tomó nuestros pecados, llevó el castigo de nuestra rebelión. Demos gracias al Señor, hermano, por todo lo que hizo por amor a nosotros, que Él, poniendo su vida, pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos una vida nueva, para que tú y yo podamos experimentar el perdón de Dios, para que tú y yo podamos experimentar la vida eterna aún desde aquí en la tierra. Podamos sentir la presencia de Dios, podamos correr a su presencia y, sabes, tener un cambio de vida completamente nuevo. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17 que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ese es el motivo del por qué el Señor Jesucristo fue a la cruz, para perdonarnos y para darnos una vida nueva. Y ese es el amor del buen pastor, ese es el amor de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que dando todo por amor nos ha restaurado, nos ha salvado. La palabra de Dios aquí dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y dice ahí la palabra de Dios en el versículo 18: tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y vamos al punto número 2. Y el punto número 2 es: pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. ¿Sabes? El Señor Jesucristo, al tomar nuestra maldad, al tomar nuestro pecado, tomó nuestra vergüenza, tomó nuestro dolor, entregando todo en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos ser limpios y experimentar ese perdón de Dios y el nacer de nuevo. Y hoy, hermano, vamos a ver 2 etapas de lo que es el nuevo nacimiento: el bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Y rápidamente te voy a invitar a que vayamos a Juan 3, un poquito ahí atrás. Juan 3. Y Juan 3, versículo 5 nos dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuán importante es, hermano, hermana, que nosotros tengamos ese nuevo nacimiento. Nacer de agua y nacer de Espíritu. Y vamos a ver rápido qué es nacer de agua, qué es el bautismo de agua. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, en Camino Extremo lo experimentamos en el reencuentro, y hay una preparación muy bonita en esas clases de post-encuentro para que nosotros podamos tener ese bautismo en agua, y es donde nosotros le demostramos al mundo ese compromiso con el Señor. Le estamos demostrando al mundo, le estamos diciendo que estamos muriendo al pecado para nacer,
juntamente, para resucitar juntamente con Cristo. Por eso el Señor nos dice en Juan 10, pongo mi vida, tengo el poder para ponerla, pero también tengo el poder para volverla a tomar. Y ahí nos está demostrando el Señor que Él resucita de los muertos y Él nos da también la oportunidad de nacer de nuevo. El bautismo en agua, entonces, hermano, es demostrar al mundo ese compromiso de que estamos muriendo al pecado y naciendo, resucitando juntamente con Cristo. El segundo es el bautismo en el Espíritu, y en el bautismo en el Espíritu es cuando nosotros, llenos del Espíritu Santo, cuando ya estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos un cambio genuino en nuestras vidas. Tenemos un cambio y lo demostramos al mundo. Ese cambio se nota, hermano. Ese cambio no lo podemos esconder. La gente se va a dar cuenta de tu cambio, de mi cambio, y van a decir qué es lo que le pasó. Y simplemente, hermano, estamos naciendo en el Espíritu. Ahí, hermano, cuando nosotros nacemos de agua y nacemos de Espíritu, dice la palabra de Dios en Juan 3:5, que podemos entrar al reino de los cielos en el nombre de Jesús. Así que, hermano, la fe nos lleva a la oración. La fe en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, en lo que hizo por amor a nosotros, nos lleva a la oración y un anhelo ardiente de hacer la voluntad de Dios. Y esa oración que transforma vidas, el conocimiento de la palabra de Dios y la oración afianzan nuestra vida para un cambio eterno, un cambio genuino. Entonces, hermano, hoy la palabra de Dios nos enseña lo que es realmente vivir en Jesucristo. Es estar bajo el cobijo de un buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y hermano, hermana, tenemos que comprender que ese sacrificio fue por amor, y es la más grande prueba de amor, que Jesucristo haya ido a la cruz por amor a ti y por amor a mí, pero también que haya resucitado para darnos vida, para darnos la oportunidad de tener un nuevo nacimiento en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermano, tengamos una vida de oración, una vida de fe, y démosle gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo por ser nuestro buen pastor, que dio todo por amor a nosotros. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Entonces te voy a hacer una última pregunta. ¿Y qué significa para usted que el Señor haya puesto su vida por amor? Para usted, ¿qué significa que el Señor haya puesto su vida por amor? Que haya puesto su vida por amor a ti, por amor a mí, hermano. Ahí donde estás, ¿sabes? Es la más grande prueba de amor. Que Jesucristo lo dio todo sin escatimar nada. Lo dio todo hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Oremos en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Señor, te damos gracias porque tú hoy nos has enseñado que diste todo, Señor, y que la más grande prueba de amor lo hiciste tú en la cruz del Calvario, Señor, dándonos la oportunidad, Señor, de ser perdonados, de tener vida eterna, de restaurar nuestra comunión contigo, Señor. Pero también, Señor, al resucitar, Señor, nos diste la oportunidad de nacer de nuevo, Señor, y poder tener ese nuevo nacimiento en agua, en el nombre de Jesús, muriendo al pecado y resucitando juntamente con Cristo. También, Señor, ese nacimiento, ese bautismo en el Espíritu, en el nombre de Jesús, donde nosotros, llenos del Espíritu Santo, tenemos un cambio genuino, un cambio de vida. Señor, gracias porque tú lo diste todo, Señor, en el nombre de Jesús. Dispuesto a todo fuiste a la cruz por amor a nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque esa es la más grande prueba de amor que podemos experimentar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga mucho.